Hola, muy buenos días. Bueno, antes de nada, daros los buenos días. Mi nombre es Daniel González, pertenezco a la empresa Dual Link. Mi labor sobre todo es la de formar distribuidores y formación de clientes en cuanto a la herramienta de Dual Link. Y nada, hoy vamos a ver un seminario referente a la iniciación del manager, ¿de acuerdo? Para todos aquellos clientes que acabáis de aterrizar en Dual Link. Vamos a intentar hacer una guía rápida o una vista rápida de todo lo que compone el manager para que veáis algunas de las opciones que contempla, cómo mirar información y exportarla de forma rápida. Y ya en próximos seminarios haremos algo un poquito más avanzado de cara a clientes que ya tenéis tiempo con nosotros y queréis avanzar algo más en el control de stock o herramientas un poquito más cañeras, ¿de acuerdo? En este caso, en este punto estoy en la página web, ¿de acuerdo? Esta es nuestra página web. Directamente es el punto desde el que podéis acceder al manager. Dentro de nuestra página web siempre vais a tener en la parte derecha de la parte de arriba dos enlaces. Dual Link cuenta con dos managers, uno para clientes antiguos que ya iniciasteis con nosotros en V2 y otro para los que acabáis de llegar, que es el Manager 3 y es el que vamos a consultar en el día de hoy, ¿de acuerdo? Simplemente pulsando el icono del manager, pues ya tendréis aquí el login. Yo tengo aquí mi usuario y contraseña. Entonces, cuando hagáis login la primera vez, siempre vais a cargar la vista de gráficas. En esta parte de arriba, para aquellos usuarios que tenéis varios locales, podéis cambiar de local. La vista general, la primera vez que accedéis, es siempre la empresa de vuestra empresa desde la que facturáis y los diferentes locales comerciales que generan impuestos para esta empresa. Yo en este caso tengo un ejemplo de seminario Dual Link SL y daré el tapa. Siempre es importante seleccionar el nombre del local que queréis operar, ¿de acuerdo? Es sobre el que se van a visualizar los tickets, facturas, si queréis validar algún albarán, o sea, es decir, siempre lo primero que debéis hacer es, una vez que hagáis login, seleccionar vuestro nombre del restaurante para ya en este punto el manager cargue directamente esa información relacionada al nombre del restaurante. Como veis, yo tengo ya aquí información. Esta es una información a tiempo real. El manager siempre, en cuanto a toda la información que contemplan los informes, siempre detecta la fecha actual de sesión, es decir, hoy me carga la caja de hoy. Pero hay que tener en cuenta que siempre que yo hago una selección de fechas, ¿de acuerdo? Cogerá la fecha de apertura de la caja hasta el cierre. Es decir, es muy importante hacer cierres cada día. Es decir, yo abro el día 20 y cierro el día 20, o puedo cerrar el día 21 de madrugada, pero siempre me contemplará toda la información desde la fecha de apertura. Para todos aquellos que no hagáis cierres diarios, es importante saber que si yo abro el día 20 y cierro el día 22, cuando yo consulto solo un día, en este caso el 21, no me aparecería información, ¿de acuerdo? Entonces es importante que cuando hagáis una apertura o cuando queráis seleccionar una fecha, mejor dicho, donde haya datos, conocer la fecha de apertura de esa sesión. Entonces siempre cogerá a partir de esa fecha de apertura hasta el cierre que haya hecho la sesión completa, ¿de acuerdo? En este caso, yo ya tengo la caja abierta, por lo tanto, me cogerá la caja de hoy. Si yo tengo diferentes sesiones en el mismo día, me las totalizará. Es decir, si yo hago sesiones de apertura por la mañana, hago un arqueo, un cierre antes del servicio de noche y lo vuelvo a abrir. Estas gráficas y toda esta información siempre me dará una información agrupada, ¿de acuerdo? Después en la sección de cajas podré visualizar esta información desglosada, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera vista de gráficas es una vista rápida para que vosotros podáis consultar en un golpe de vista qué dinero se ha cobrado ya por parte de la segunda línea. Es decir, este dinero es el que ya se ha cobrado. Si pincho puedo acceder al resto de información, ¿de acuerdo? El dinero que está pendiente de cobro en las mesas y el total cobrado o el total que se va a producir en esta sesión, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta que lo que tenemos en importe abierto puede ser que no se termine cobrando, o bien porque hemos hecho una invitación, o bien porque se ha borrado por algún tipo de error alguna línea. Entonces,
saber que hasta que no esté todo cerrado, este dato puede variar. Es muy importante porque en muchas ocasiones clientes dicen que tenían aquí un importe que una vez cerradas las cajas ha dado mucho menos que cómo es posible, y la razón es esta. Normalmente tenemos un importe en mesas abiertas que puede traducirse en impuestos o no según lo que pase en el servicio. Es decir, por un borrado, una invitación, un descuento que haga en la mesa, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber que esto es una estimación. A partir de ahí, todos estos pequeños informes o gráficas siempre van derivados a un informe rápido, por ejemplo, borrados por productos. Si pulso, me dice directamente qué productos se han borrado, ¿de acuerdo? Aquí me desglosa las unidades no consumidas de las consumidas, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una diferencia entre un borrado que genera una merma y un borrado que no. Lógicamente esto ya lo tramitáis a través del TPV. Cuando elegís un concepto de borrado, que aquí tengo los conceptos, siempre derivarán a que pueda consumirse el producto o no. Yo en este caso los que sean devuelve el cliente y error camarero generan un consumo y los de error y prueba en este caso no. ¿De acuerdo? Entonces, según cómo tenéis configurados o tengáis configurados los conceptos de borrado y qué hace cada concepto, tendréis estas diferencias, ¿de acuerdo? La merma en este caso genera un coste. Cuando no es una merma, es decir, que se recupera el stock, no genera coste. Por poner un ejemplo, cuando un camarero abre una mesa, tica 3 Coca-Colas y el cliente le dice, no, cámbiame una de las Coca-Colas por una Fanta. Esa Coca-Cola seguramente no ha llegado a salir, él manda el borrado y dice que se ha equivocado el cliente, por lo tanto, no hace un consumo, recupera el consumo y gastaría en este caso, o en esta segunda marcha, la Fanta de naranja. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que esto es simplemente para una consulta rápida. También podéis hacer una consulta de varios periodos de tiempo, o sea, un periodo de tiempo en cuestión, en la parte de nuestro calendario. Entonces, cada vez que accedéis, siempre se van a visualizar estas gráficas. Pueden aparecer vacías si en ese día no tenéis sesión abierta. Y en la parte del calendario siempre tenéis unas secciones con las que realizar vuestra consulta. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que siempre cuando selecciono un día me agrupa todas las fechas de apertura de ese día seleccionado, ya no tenéis que poner el desde hasta. Es decir, si yo quiero saber todo lo que se ha hecho el día 20, con poner el día 20 y aplico, aquí me totalizará todo lo que se hizo el día 20. ¿De acuerdo? Ya directamente tendré aquí los cierres de caja por día. En este caso ya identifico que hay 3 cierres, en este caso a diferentes horas y con unas series diferentes. Es decir, aquí me salen los desgloses de las series emitidas en cada día. Si voy al desglose de ventas, directamente me carga todo lo que tenga que ver con el cobro, ¿de acuerdo? Es importante saber que el desglose de ventas puede venir o por un cobro en una forma de pago en cuestión, y habría que añadirle las cuentas económicas, es decir, los pagos con cuenta económica, o cuando genero una deuda del cliente, ¿de acuerdo? Todos esos casos siempre me generarán un impuesto y una venta a la postre, ¿de acuerdo? Después tenemos otro tipo de transacciones, como pueden ser los depósitos o pagos de la deuda, que en este bloque no aparecerían, ¿de acuerdo? Esto sería ya una recaudación por forma de pago que ahora lo veremos. En este caso he hecho un día, veo ventas por producto, si lo selecciono directamente me aparece toda la información de ese día en cuestión. Y aquí en este caso tengo unas cabeceras para poder hacer algún filtro o alguna búsqueda, ¿de acuerdo? En este punto puedo buscar Coca-Cola, darle al intro y directamente filtrarme todo lo que tenga que ver con Coca-Cola. Si elimino esta columna y le vuelvo a dar al filtro, me aparecen todos los productos. Lo que voy a hacer en este punto es seleccionar un rango de fechas mayor, es decir, voy a poner una semana, toda la semana pasada, me carga toda la información, me hace las gráficas de ventas por hora y de tickets por hora. Es decir, aquí lo que estaría analizando es cuándo se realizan las ventas, cuándo marcho el producto a cocina y cuándo se realiza, por lo tanto, la venta del producto. Y en este punto estaría analizando cuándo hago los cobros, ¿de acuerdo? Entre los dos tendría realmente el tiempo que hay en la mesa. Entonces, si consulto las ventas por hora, aquí directamente me hace un desglose de las horas vendidas, ¿de acuerdo? Las unidades y el total de importe y el porcentaje respecto al total.
Y en la parte del desglose de cierre de caja, pues lo mismo, pero lo que ha terminado cobrando finalmente en este punto. ¿De acuerdo? A partir de ahí, íbamos a consultar ventas por producto en un periodo más largo de tiempo. Aquí también podéis volver a lanzar la consulta, ¿de acuerdo? Y os volverá a generar un informe si ya estáis dentro del que queréis. Entonces, en las categorías, por ejemplo, puedo filtrar todas aquellas que sean cerveza. Y si pongo una coma y espacio, puedo concatenar más búsquedas. En este caso voy a poner refrescos. Cuando le doy al intro, directamente aquí me genera ya la búsqueda de refrescos y cervezas, pudiendo ordenar por bloques, ¿de acuerdo? Estos son gráficas de consulta muy rápida para que podáis poner los 3 datos que queréis visualizar, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, darle al botón de compartir para exportar un reporte en Excel y ya tratar los datos como queramos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente que tengáis muy claro que estas cabeceras solo están en las gráficas, ¿de acuerdo? Para que podáis hacer una consulta muy rápida. Por ejemplo, si quiero ver ventas por empleado, borrados por empleado, me sale directamente aquí la información. Si quiero ver todo el mes, puedo consultar directamente ya todo el mes de abril. Aplicamos. En este caso solo tengo 2 empleados, pero ya los consulto, veo qué importe de borrados tienen cada uno y si pulso a cada uno de ellos ya me lleva a los productos que han ido eliminando en cada uno de los tickets, ¿de acuerdo? Con esta consulta podría exportarla de forma rápida y ya tener ese dato directamente para tratarlo con el camarero o de la forma que fuera necesaria, ¿de acuerdo? Volviendo a la parte de gráficas, simplemente deciros esto, que toda la información que se suele consultar suele ir destinada al día de hoy. Es decir, normalmente es un campo de consulta para saber cómo está el estado de ventas y este es ahora mismo el estado de ventas que tengo yo en mi TPV y sé que han cobrado ya un total de 371,85, ¿de acuerdo? Para informes un poco más detallados, iríamos a una consulta ya de un informe particular de algún dato que queramos buscar más pormenorizado, ¿de acuerdo? A partir de ahí, el manager, como veis, no me he movido en ningún momento de esta sección en cuanto he hecho login en la parte de mi local. Y es muy sencillo, siempre veis las gráficas en primera vista, cada gráfica os lleva a un informe cuando pulsamos para poder exportarlo. Y tengo un calendario para poder filtrar la información que quiera visualizar. Siempre son por días, semanas, un mes completo que ya hemos visto o un año completo. Y aquí me totalizará lo que hemos hecho en el año, ¿de acuerdo? O ya hacer una consulta personalizada. Estas consultas ya son las tradicionales que consultáis en cualquier web y es directamente decir desde hasta. Pues quiero ver, por ejemplo, desde el martes a el martes de el mes de abril, desde el 14 al 21 del 2020, aplicaría y ya me hace la consulta en ese periodo, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis que siempre podéis hacer una consulta personalizada y en estos bloques ya tenéis las consultas para ir mucho más rápido. Por lo general, las consultas siempre suelen ir a un día en cuestión, una semana o un mes, ¿de acuerdo? Por eso, tener en cuenta que este calendario está pensado para que sea más eficiente y sobre todo, lo que decía al principio, que es la fecha de apertura de la sesión, que es muy importante. Hay veces que las sesiones, y es uno de los principales preguntas que hacéis, que es no me aparece información en un día en cuestión. Y es porque la sesión realmente se ha alargado entre diferentes días. Por ejemplo, he abierto el día 20 y no cierro hasta el día 22. No ha habido una fecha de apertura en el día 21, por lo tanto, el día 21, cuando lo consultáis, aparecería de esta forma, así tengo, directamente sin ventas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora os comentaré dónde consultar las fechas y cierres para que podáis analizar estos errores que a veces se cometen en el servicio, por despistes, para que lo podáis solventar, ¿de acuerdo? A partir de ahí voy a ir avanzando en cuanto a todas las secciones que tenemos en el Manager para que las conozcáis. Siempre tenemos aquí la barra lateral de secciones, que una vez que consulto, pues me despliega todas las herramientas o todas las opciones que tengo dentro del Manager, ¿de acuerdo? La primera, y por la que hemos empezado, es gráficas, que ya la hemos consultado. La parte de resumen de operaciones, que es la que vamos a entrar un poquito más en profundidad, consiste en un detalle o una concatenación de informes
¿de acuerdo? Para ver un poco el estado del negocio. Este tipo de resúmenes son más interesantes para vosotros porque os da mucha información en un único clic y sin tener que ir desglosando entre diferentes informes, ¿de acuerdo? Entonces son pequeños microinformes para visualizar diferentes apartados del negocio. En este caso se llama resumen de operaciones irá avanzando. DualLink aquí irá añadiendo más resúmenes para que tengáis una consulta más rápida de todos vuestros datos, ¿de acuerdo? Entonces, funciona de la misma manera. Consulto siempre la fecha actual o la fecha que quiero ver el resumen de operaciones y esto también funciona a tiempo real, es decir, vuestro sistema conforme va generando ventas va tramitando aquí toda la información y como os decía siempre os va dando una concatenación de pequeños informes en una única vista, ¿de acuerdo? En este caso, yo tengo la primera opción, la productividad que he tenido, ¿vale? Para nosotros la productividad son las ventas sin impuestos, más las invitaciones, más los descuentos sin impuestos, ¿de acuerdo? Estas son el total de producción generado en mi negocio y después tengo por otro lado las ventas netas, es decir, lo que sí que se ha vendido de verdad o cobrado, mejor dicho, y el impuesto generado, ¿de acuerdo? Entonces, las ventas actuales totales son estas de aquí, ¿de acuerdo? Las 371,85 y tener en cuenta de que ventas brutas se le suma en base imponible a las invitaciones y descuentos. Esto es simplemente para que podáis analizar la producción del día. Es decir, si no hubieseis hecho invitaciones y descuentos, ¿cuántas ventas habréis generado? ¿Ok? Una información sobre todo de número de clientes, número de tickets, facturas emitidas, ticket medio y la media por persona, más las propinas y los borrados. Esta es una información muy importante para los clientes, donde sobre todo el número de comensales y la media por comensal. Cada uno del negocio donde vaya focalizado, pues este dato es muy importante. Y esto es importante en esta vista porque ya directamente veis las ventas totales, hacéis directamente la información adicional, veis los desgloses desde dónde viene cada una de las ventas y después el desglose de impuestos. ¿De acuerdo? Estas tres cabeceras son muy importantes y siempre lo podéis consultar en un mes completo. ¿De acuerdo? Para poder visualizar qué ha pasado en mi negocio en un mes completo. Ahora estaba viendo la vista actual, pero en un mes completo tendréis muchísima más información. Aquí tengo los desgloses de impuestos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que este resumen de operaciones es sumamente eficaz para dar reflejo de dar reflejo de lo que ha pasado en el local, ¿de acuerdo? Al margen de que todos estos informes están en detalle en la sección de informes y los podéis consultar individualmente, ¿de acuerdo? Seguimos en el día de hoy. Como os he dicho, desglose de ventas es directamente todas las formas de pago que han generado un cobro, más las deudas, más los pagos con cuenta cliente, ¿de acuerdo? Y aquí lo vamos a ver mejor. En los totales por forma de pago, lo que intentamos mostrar es una recaudación por forma de pago, ¿de acuerdo? Es decir, la deuda va por un sitio, los pagos con cuenta de cliente van por otro, pero la parte de recaudación es todo aquello que se va acumulando con una forma de pago en cuestión. Es decir, la que tengáis configurados en vuestras bases de datos. Pues efectivo, tarjeta de crédito, si tenéis pasarelas de Redsys, si tenéis alguna forma de pago añadido como transferencia, aquí tendréis ese desglose. Y cada forma de pago tiene su vía de entrada para ver la recaudación. Cuando hablamos de los cobros es directamente cuando generáis un ticket y lo cerráis, ¿vale? Aquí tendría el total de ventas por esta forma de pago, ¿de acuerdo? Estas son las ventas generadas para estas formas de pago y seguiríais avanzando. En este caso se sumarían las propinas, se sumarían los depósitos. Estos depósitos son entradas a cuenta cliente que servirán después para generar pagos con la cuenta cliente, ¿de acuerdo? Esto es la tarjeta monedero, por así decirlo, o la recarga de la tarjeta de cliente. Y aquí cuando con ese dinero que yo acumulé un día, genero el cobro o genero el pago con esa cuenta otro día posterior. Se suele utilizar sobre todo para depósitos de un evento que voy a hacer en un día futuro, ¿de acuerdo? Estos depósitos también se pueden facturar y en otros seminarios veremos cómo hacerlo. La deuda pagada, ¿de acuerdo? Esta deuda pagada también tiene que tener una forma de pago. Entonces, cuando yo genero esta deuda, como tenéis en este ejemplo,
veo cuánta deuda está pendiente, en este caso ya está pagada, porque la he pagado directamente en el día, pero que sepáis que en este caso siempre vendrá el importe total por forma de pago de los pagos de la deuda que habréis hecho. Entradas extraordinarias que podáis tener en vuestro punto de venta. Entrada extraordinaria es una entrada de dinero extra que añadís, pues más fondo de caja, etcétera, etcétera, libre del fondo de caja, ¿de acuerdo? Las salidas extraordinarias que podéis hacer, pagos o situaciones puntuales que se os dan en el punto de venta, cuando hacéis pues un pago a un proveedor con un concepto y lo sacáis directamente desde el dinero de caja, que suele ser en efectivo. Y el total supuesto. Este total supuesto, es decir, o total teórico, es lo que debe de haber, siguiendo la lógica de las transacciones que han habido, ¿de acuerdo? El cobro, más propinas, más depósitos, más las deudas pagadas, más entradas, menos salidas. Te dará este total teórico. Y después tendréis el total contado. Si pongo una situación un poco más larga, es decir, un poco más amplia, en una fecha de una semana, veremos algo más de información. Aquí en este caso veo el total teórico y el total contado, ¿de acuerdo? Estos totales contados son los arqueos que hacéis vosotros en caja en el momento del cierre, ¿de acuerdo? Entonces, esta diferencia es la que marcará vuestra merma o superávit de dinero, ¿de acuerdo? Esto debe de ser siempre cero, si hacéis bien los arqueos. Si hay alguna diferencia, pues en este caso estoy en 1,01 € en positivo porque he contado algo más, pero que sepáis que aquí vais acumulando las diferencias. Entonces, cuando hacéis una consulta muy larga en un mes, podéis ver la cantidad de dinero que habéis tenido de desviación en cuanto a vuestros arqueos, en cuanto a lo que dice el sistema que debe de haber y en cuanto a lo que habéis contado. ¿De acuerdo? Voy a volver al día de hoy para centrar la consulta. De acuerdo. Como ya íbamos refiriendo en este bloque, deudas por cuenta, deudas por cliente es una opción dentro del sistema donde tenéis una opción para vincularle la deuda directamente. Aquí vais a tener siempre las deudas acumuladas. Y por otro lado, tengo en esta parte los pagos con cuenta cliente. Como hemos dicho, estos pagos con cuenta cliente debe de tener unos fondos, este cliente, para poder realizarlo de esta forma, y son mediante los depósitos de la forma que añadís dinero a la cuenta cliente. ¿De acuerdo? Si hubieran descuentos, que en este caso no tengo aquí muchos ejemplos, voy a poner un periodo un poco más largo y así vemos algo más de información en estos próximos informes. Los descuentos directamente me los agrupa por el porcentaje de descuento, ¿de acuerdo? Es decir, aquí siempre que hagáis los descuentos con el mismo porcentaje me irá totalizando la cantidad de importe descontado, ¿de acuerdo? El importe en base imponible y el total con impuestos. Al igual que las invitaciones. Esta parte de invitaciones es muy importante tener bien desglosada la parte de conceptos, porque estos conceptos os generarán un coste, ¿de acuerdo? Dentro de vuestro sistema. Es decir, si queréis saber, yo aquí tengo un concepto que se llama gestión de tickets y otro que es Dual Link, como dos ejemplos. Un ejemplo puede ser el tema de consumo interno, para saber cuánto consumo interno tengo por parte de mis empleados. Puedo tener un concepto único para esto. Después tengo el free product, que es un concepto que inserta Dual Link siempre que invitemos a algo por parte de una oferta, ¿de acuerdo? Esto se genera automáticamente por parte del sistema. Yo tengo puesto una oferta que se llama free product para invitar a uno de los artículos. Siempre me dará este importe sin impuestos, con impuestos y los costes generados en base a los costes de los productos. O bien porque he hecho un escandallo del producto y me da aquí el dato, o bien porque tengo un coste fijo, o bien porque tengo un coste de albaranes, es decir, un coste del último precio de compra, que me va acumulando aquí estos costes, ¿de acuerdo? Es decir, estos costes que sepáis que vienen de los productos y directamente estos conceptos se pueden personalizar en el TPV, ¿de acuerdo? Para poder tenerlos agrupados, que sean siempre los mismos y cuando hagáis un periodo muy largo de información, ver los costes que os ha supuesto cada uno de los conceptos. Aquí tenemos la parte de borrados, ¿de acuerdo? Aquí aparecen siempre también desglosados por conceptos. Si pongo un periodo mucho más largo, a ver si me aparece algo más de información, todo el mes de abril.
pues tengo aquí todos los conceptos que he ido haciendo. Es prueba, error, devuelve cliente, error camarero. Esto es todo el importe de borrados que voy teniendo acumulado. No debe de haber muchos borrados, por ello tener este informe a la vista para que sepáis o para que vayáis ya a un informe más al detalle de borrados y veáis de parte de quién viene, ¿de acuerdo? Los borrados no deben de aparecer en muchas situaciones, ¿de acuerdo? Tengo la parte de entradas extraordinarias y salidas. Como hemos explicado en la recaudación, es simplemente un cash flow del dinero por forma de pago, es decir, es la recaudación, entradas y salidas, básicamente, que no derivan a ningún impuesto. Y estas entradas y salidas las tenéis desglosadas en esta sección, con su concepto. Yo aquí no tengo entradas realizadas, pero sí que tengo salidas con la fecha de la salida, la hora, el método de pago y el importe, ¿de acuerdo? Que aquí también lo veréis, que en el efectivo me aparece esos menos 100. Si hubieran varias cajas y varias salidas, aquí me lo totalizaría y aquí tendría un desglose de toda esa información. Si vamos avanzando, ya tenemos una información más al detalle. En este caso, ventas por zonas. Ventas por zonas agrupa todas las secciones del TPV, es decir, todas las secciones de la parte de pedidos y las zonas del plano de mesas. ¿De acuerdo? Siempre tengo los comensales, el total, los borrados que se han generado, invitado y descuentos. Esto es una información simplemente para saber cómo se desglosa por cada zona del plano las ventas generadas totales. Las ventas por etiqueta de ticket es una herramienta que no todos utilizamos, es simplemente vincular o marcar qué ticket pertenece a una de las etiquetas. Yo tengo un montón de tickets no etiquetados y los que sí que he etiquetado me marcará aquí el importe, los comensales que han generado y el importe. Esto cuando se genera, sobre todo cuando yo quiero analizar muy al detalle lo que va pasando en el local y cada ticket que yo voy cobrando lo puedo marcar. Estos se llaman tags en nuestro sistema y estas etiquetas las podéis generar dentro del iPad, bien para tickets, bien para etiquetas de categoría de productos, que los tenemos aquí, bien para empleados o bien para clientes, ¿de acuerdo? Estas etiquetas son personalizables, las podéis generar con el nombre que queráis y siempre son únicas y las vais marcando para cada uso y para su posterior informe. En la parte de ventas por etiqueta de categoría, tratamos lo mismo que en la etiqueta del ticket, pero en este caso ya viene dado por las etiquetas vinculadas a cada una de las categorías de producto. Esto básicamente es lo que llaman en otros sitios una supercategoría o familias genéricas, ¿de acuerdo? Esto es para hacer un bloque grande. Yo tengo una etiqueta que se llama alcoholes, bebidas, comida, los menús es otro bloque y lógicamente todas aquellas categorías o menú que no he configurado como etiquetas me aparecerán aquí desglosadas para que no me quede colgado ninguna venta, ¿de acuerdo? Si lo tengo todo bien configurado, tendría 3 bloques, o 4 bloques mejor dicho. Alcoholes, bebida, comida y menú, ¿de acuerdo? Y esto es para saber qué porcentaje de cada uno de los bloques asume del total de ventas, ¿de acuerdo? Tengo las unidades vendidas, los totales siempre desglosados por base, impuesto y total, el coste que me genera cada uno de los bloques, el beneficio, esto es un dato importante, siempre y cuando esté todo bien configurado, y el porcentaje de ventas total que me supone del total de ventas, ¿de acuerdo? Con estos porcentajes se puede hacer muchas variaciones para saber el estado del negocio. Si seguimos avanzando, ya haremos el ventas por categoría. Realmente es un desglose de este de aquí arriba. Aquí estoy agrupando categorías y aquí directamente muestro las categorías directamente, ¿de acuerdo? Tengo el promedio, el porcentaje, el beneficio. Tengo exactamente la misma información, pero desglosada en todas las categorías que he realizado ventas. Y por último, tenemos un top 20 de productos vendidos, ¿de acuerdo? En esta consulta también me agrupa menús directamente. Es simplemente el top 20 que he generado en esta consulta del periodo. Si yo pongo en marzo, lógicamente va a variar o el año completo. No es el total de 20 de ventas por producto, pero sí el top 20 que más importe me ha generado en mi negocio, ¿de acuerdo? Con esto tendríamos el resumen de operaciones. Estos resúmenes, como veis, tienen muchísima información,
bastante detallada en algunos casos y nos ayuda a que en una única consulta, como tengo aquí para el mes de abril, pueda exportarlo directamente en Excel o CSV y ya directamente tener toda esa información tal como aparece en esta vista para poder tratarlo de cualquiera de las maneras. ¿De acuerdo? Seguiríamos avanzando ya en la parte de informes. La sección de informes es más de lo que acabamos de ver, pero directamente ya haciendo un informe muy detallado para cada caso. Simplemente vamos a consultar aquí varios informes de los más consultados. Por ejemplo, ventas por día. Aquí lo que me genera es, si quiero ver todas las ventas del mes de marzo, aplicaríamos. Me dice la fecha de la primera sesión y de la última y el total de ventas, ¿de acuerdo? Es importante saber que aquí lo que me está haciendo en los días es agrupar las sesiones, ¿de acuerdo? No tiene por qué haber un cierre de caja por cada día. Es decir, si yo hago 3 sesiones de caja en un día, aquí me lo totalizará, ¿de acuerdo? Entonces, es importante conocer siempre el informe que necesitáis para según qué consulta. Si queréis consultar los cierres de caja que han habido en un día completo o todos los cierres de caja pormenorizados, tenéis un informe que directamente llama cierres de caja por día, ¿vale? Este informe lo que os hace es desglosar la caja, desglosar la serie de cada caja, la fecha y la hora de apertura, ¿de acuerdo? Es decir, la fecha y hora de apertura y la fecha y hora de cierre. Entonces, si quiero consultar, esto es para hacer una consulta muy detallada de los documentos emitidos en cada una de las sesiones de caja, ¿de acuerdo? Aquí puedo buscar directamente una de las cajas y directamente me visualizaría solo ese iPad. Entonces, para cada día puedo tener varios cierres de caja. Por ejemplo, aquí para el día 25 tengo 2 series, por lo tanto tendré 2 fechas del día 25, ¿de acuerdo? En ventas por día, lo que estoy haciendo es agrupar esos cierres en un único día contable, ¿ok? Tengo invitados por producto, directamente aquí me generará un reporte de todas las invitaciones que se han generado para este artículo. Aquí me las agrupa totalmente, donde tengo un desglose de los responsables o de la oferta que viene definida por parte del sistema. En este caso me totaliza las 20 Coca-Colas que he invitado. Ventas por categoría principal, que en este caso lo que estaríamos hablando es de la categoría inicial del manager, es decir, del TPV. Si tenemos, por ejemplo, organizado nuestro sistema con una categoría principal, es decir, bodega, y después dentro de bodega vinos, etc, etc, lo que ayuda a hacer este informe es tener ese desglose inicial. Hay muchos clientes que por la forma en la que tiene de configurar la base de datos genera 2, 3 categorías principales. Comida, refrescos, licores y bodega, por ejemplo. Y dentro de estas categorías principales ya va haciendo un desglose, ¿de acuerdo? Esto va a depender mucho de la forma que tengáis de organizar vuestra información y sobre todo de vuestra base de datos. Por nuestra parte, no somos partidarios de meter más de 2 niveles porque es la forma más óptima que tiene el comandero para funcionar, siempre teniendo una categoría y un producto a la par. Por esta parte no vamos a ver nada más, simplemente explicar que hay informes muy detallados de todas las consultas. Es decir, si quiero ver un desglose de deuda, pues tengo aquí un desglose de la deuda emitida para poder visualizarlo. Las sesiones de empleados, donde puedo ver todas las horas trabajadas por cada uno de los empleados con sus sesiones desglosadas, ¿de acuerdo? Puedo consultarla de forma individualizada de este método y ver las horas que ha hecho el empleado en cuestión. En este caso, kiosco, puedo ver la fecha y hora de entrada y salida y el total de horas trabajadas. Esto es un ejemplo, normalmente tenéis un desglose mucho mayor. Al igual que borrados por empleado, pues tengo aquí que el que más ha borrado es este empleado porque solo tengo uno o dos. A partir de ahí, el historial de compras, pedidos a proveedor, etc, etc, toda la parte de stock, lo iremos viendo en próximos seminarios, pero simplemente lo que quiero que entendáis es que lo que hemos ido explicando ya en la parte de gráficas y en la parte de resumen de operaciones se aplica de la misma metodología en esta sección.
consulto siempre en una fecha, por día, por semanas, meses, años o de forma personalizada. Yo ahora estoy consultando un mes completo. Me genera el informe y en este caso estoy viendo el beneficio teórico por producto, que lo que me indica es el total de el desglose total de consumos que ha podido haber por cada uno de los artículos y su posterior consumo total e importe y coste y beneficio, perdón. Este informe sí que me voy a parar un segundo para explicar las diferencias que tiene con respecto a las ventas. Hay muchas veces que lo que se quiere consultar es las ventas de un producto y, por otro lado, cuánto consumo ha habido de ese producto. Este beneficio teórico por producto lo que me genera es el consumo total del producto. Y tengo estas columnas que me indican de dónde viene el consumo. En nuestro sistema puede venir directamente porque lo he vendido desde carta, es decir, es una venta directa. Es una venta que genera una invitación, ¿de acuerdo? Entonces tendría aquí en este caso las unidades invitadas. También podemos sacar la trazabilidad de cuánto producto he consumido a través de un menú, ¿de acuerdo? Si optimizamos nuestra base de datos para que directamente el mismo artículo que está a la venta dentro de carta lo pueda asignar dentro del menú, aquí me desglosará cuántas unidades he vendido por parte del menú y me ayudará a sacar el total. Si empiezo a generar productos duplicados solos para el menú, será un error. Es decir, la Coca-Cola tiene que ser igual en toda la base de datos y ya tendréis aquí, si hago una búsqueda, en este caso ya tendría que 32 Coca-Colas las he vendido directamente a la venta desde carta, 9 de ellas las he invitado, esto es una suma, 9 vienen por parte de un menú, una la genero como un modificador, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de modificadores estamos hablando de todos aquellos, sobre todo para cuando hago los combinados o cuando hago un consumo de un artículo a raíz de ticar otro. El modificador lo conocéis todos, hay algunos vinculados a productos, otros que no. Estos vinculados a productos, si son los artículos de carta, pues me generarán también este consumo. Si sigo avanzando, estaríamos hablando de ingredientes. Yo tengo configurada la Coca-Cola para algunos escandallos. Por ejemplo, para hacer un cóctel puedo consumir una Coca-Cola o lo puedo mantener como un ingrediente de cualquier otro tipo de recetas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hago una receta de una comida que le he hecho un botellín de Coca-Cola, pues no está de más contemplarlo aquí. Si lo hago, que sepáis que hará un sumatorio sumando las unidades transformadas. Estas unidades transformadas es cuando generáis de un ticket previo otro con un concepto diferente. Es decir, yo tengo un ticket con 2 Coca-Colas y lo transformo en otro ticket que se llame solo menú, ¿de acuerdo? Con esta opción conseguiréis tener aquí los consumos que vienen por parte de los transformados y, por otro lado, un concepto diferente del ticket. Esto lo veremos detalladamente en el siguiente seminario, el tema de los transformados. Las mermas, que son todos aquellos artículos que se borran y se consumen, estas son las unidades recuperadas cuando generáis una anulación y os dará un total consumido. En este caso tengo 101 Coca-Colas consumidas y el importe total que me ha generado de ventas. Este importe total que me ha generado de ventas, con su coste unitario, me generará el beneficio, o sea, tengo el coste total y el beneficio que estoy teniendo para la Coca-Cola en ese periodo. Hay que tener en cuenta que a veces pueden ser negativos porque yo tengo muchísimas más unidades consumidas que las vendidas, ¿de acuerdo? Ese beneficio lo tendréis que sumar, porque en algunos casos si lo hacéis separado por artículo os pueden dar un importe negativo, pero cuando hagáis el sumatorio en la última columna os marcará el beneficio total más o menos real de lo que tenéis si está todo bien configurado, ¿de acuerdo? Vamos a seguir avanzando en el manager para explicar simplemente las últimas secciones, sin entrar ya en ellas. Solo quiero entrar con vosotros en la parte de cajas, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de cajas, lo que vais a visualizar siempre es un total de la consulta realizada, al igual que hemos hecho con los informes. Si quiero visualizar una venta de un día, solo tengo que seleccionar ese día con el calendario, aplicamos y directamente me totalizará toda la información de ese día, aun habiendo hecho varias sesiones. Siempre tendré
toda la parte de información de ventas, la recaudación, que ya la habéis visto en la parte de resumen de operación, la deuda y los pagos con cuenta cliente, ¿de acuerdo? Aquí directamente tendré siempre la información total de ventas, ¿ok? Lo que genera impuestos. Y en esta sección, si hago una consulta de una semana completa y aplico, lo que me va a generar directamente es todos aquellos puntos de venta que tengo vinculados a mi local, que son los iPads, sumando la caja del manager que puede generar alguna anulación de una factura, el total de ventas realizado, ¿de acuerdo? Con su desglose de impuestos en esta cabecera. Si quiero consultar estas sesiones, que es lo último que explicaremos en este seminario más en profundidad, iría a sesiones y siempre tendré varios estados de las sesiones, ¿de acuerdo? Simplemente comentar, sesiones en verde son aquellas sesiones abiertas, es decir, aquellas sesiones que están actualmente abiertas y que no se han cerrado. Sesiones en rojo son aquellas sesiones cerradas que no se han arqueado. Según el funcionamiento que tengáis en vuestro sistema, hay opciones en las que directamente las cajas se tienen que arquear obligatoriamente desde el iPad, por lo tanto me aparecerán en este estado en blanco, como que están totalmente cerradas, o que permitís el arqueo en el manager, por lo tanto se quedarían cerradas pendiente de contar, ¿de acuerdo? Este pendiente de contar aparece en rojo y una vez que lo contáis dentro del manager, que esto lo explicaremos en el siguiente seminario, podéis directamente, o sea, cambiar el estado conforme lo contéis para que venga en este estado en blanco, ¿de acuerdo? Aquí tener en cuenta que podéis visualizar solo las cajas cerradas, por lo tanto es mucho más rápido de consultar y a partir de ahí acceder a la sesión en cuestión y aquí ya estaríamos hablando de que estoy accediendo a la sesión del iPad Pro, en este caso de una caja, en estas fechas de apertura y cierre, ¿de acuerdo? Y viendo los tickets inicial y final de cada una de las series. Cada parte o cada iPad tiene su serie contable, emitirá su documento en cuestión. Que sepáis que esto es particular de cada una de las cajas y siempre en cada sesión debe de haber un ticket inicial y final. Un desglose de impuestos, la recaudación total por cada forma de pago, una información y esta parte ya es toda la información relativa al cierre de caja que se os imprime en la parte del TPV. Esta información siempre la podéis imprimir dándole aquí a compartir. Hará un PDF en el que os muestra toda la información, ¿de acuerdo? Realmente es la misma información que ya tenéis en la parte de caja. Voy a acceder a otra sesión que tenga algo más de ventas, por ejemplo, esta de aquí. Y aquí directamente, pues siempre me hará unos totales y como ya veis en cada cierre de caja que sale impreso, un desglose de el dinero con el que empezasteis, las ventas generadas, el total contado y las diferencias, ¿de acuerdo? Estas desviaciones son las que hemos dicho antes en el resumen de operaciones que os darán los desvíos acumulados. A partir de ahí, el número de transacciones con transferencia, con tarjeta de crédito y sus correspondientes ventas o anulaciones. ¿De acuerdo? Esta sesión, o esta es una información general de la sesión consultada. Si vais a las transacciones, directamente tendréis ya todas las transacciones pormenorizadas o detalladas. En este caso lo veremos en el siguiente seminario cómo operar con ellas. Simplemente que sepáis que se puede dividir o se puede consultar transacciones, operaciones o documentos emitidos en dicha caja. Es decir, aquí tenéis el ticket, podéis consultar con este ticket ya directamente, buscarlo en la sección de tickets. La gran diferencia entre operaciones y transacciones son la siguiente. En las operaciones siempre aglutinamos o sumamos la parte de importe del ticket y la parte de propina. ¿De acuerdo? Esto es muy importante saber la diferencia porque en muchos casos cuando os pongo un ejemplo práctico, ¿de acuerdo? Que sería en este ticket si yo cobro 45 euros, tendría una parte que son los 43,50 relacionados al ticket, ¿de acuerdo? A lo que sumaba el ticket, y la diferencia hasta los 45 euros los tendría como propina. Para nosotros las transacciones son dos,
Es decir, son dos líneas, una de propina y una de la venta, pero vosotros en el datáfono tendréis una operación, porque solo marcáis una vez el importe. Lo que intentamos conseguir con esta sección de operaciones es dar en el clavo con esa operación o con ese ticket de datáfono que tenéis en esta sección, ¿de acuerdo? Esa totalidad os dará la información de la transacción del datáfono. Por último, solo lo que he comentado en la parte del documento, donde podéis ver las transacciones de cada uno de los documentos y las líneas de ticket. Si volvemos para atrás, seguiremos avanzando. Dentro de contabilidad tenéis la sección de tickets para ir directamente a un ticket. En cuanto a operativa, os explicaremos en otros seminarios cómo operar con los tickets. De momento, que sepáis que una vez seleccionando el ticket podéis imprimiros directamente en PDF este ticket, ¿de acuerdo? Os explicaremos más adelante cómo generar facturas múltiples, etcétera, desde el manager, o cómo hacer filtros un poquito más vinculados a buscar esa información, ¿de acuerdo? Si no buscáis o no ponéis fecha, siempre podréis buscar por número de ticket y os buscará en toda la base de datos conforme ponéis estos importes, ¿de acuerdo? Siempre buscará por número de ticket y por número de pre-ticket. Sabéis que tenéis dos números, es importante diferenciar la proforma, que es el ticket inicial o cuando imprimís la primera vez el ticket para dárselo al cliente, y el ticket final, que es cuando terminas de cobrar el ticket completo, ¿de acuerdo? Este dato siempre lo podéis marcar visible en las facturas simplificadas, y si no tenéis alguno de los dos, que sepáis que busca siempre por los dos. Si yo pongo aquí 253, directamente me lleva este ticket porque tengo aquí el ticket o la proforma asociada, ¿de acuerdo? El número de comensales, la zona del consumida y si está vinculado a un cliente o no, junto con la fecha y el trabajador que abrió el ticket y lo cerró, ¿de acuerdo? Si seguimos avanzando en la parte de facturas emitidas, tenemos las mismas opciones que en los tickets, pero ya vinculado a la parte de facturas. Podemos hacer las búsquedas de la misma forma, en un periodo en cuestión, buscando un importe o seleccionando un cliente en cuestión. Si quiero ver todas las facturas de Cristina, aplico y me filtraría todas las facturas en la parte izquierda de Cristina, ¿de acuerdo? Para consultarla. Entraremos más en detalle en cómo operar, generar una factura, hacer su anulación en el siguiente, ¿de acuerdo? Para que no sea tan grandes estos seminarios. Vamos a seguir avanzando. La sección de clientes, directamente cuando pulsáis tenéis todo el desglose de clientes a la izquierda. Que sepáis que este dato siempre aplica el desglose o el total de deuda que tiene cada uno de los clientes. Cuando lo seleccionáis ya tenéis habilitado el detalle del cliente para que podáis cambiar el correo electrónico .com, ¿de acuerdo? Si tenéis que hacer algún cambio del cliente, esto sincroniza automáticamente con la parte del iPad. Podéis ponerle una etiqueta, como comentábamos anteriormente. Lo de las etiquetas es para poder sacar una información global. Por ejemplo, podría sacar de este método, si voy vinculando cada cliente a una etiqueta, podría después hacer un informe de etiquetas de cliente para saber cuántos clientes VIP vienen a mi local, VIP, por poner un ejemplo, pero sí que podría separarlos entre comerciales, empresas, personal, etc, etc. ¿De acuerdo? Siempre tendréis lo que es la información o el detalle del cliente con su información básica, el total de deudas acumulado en el cliente y después ese desglose en esta sección. Por lo general siempre tenéis todos los tickets que quedan en deuda, puedo marcar todos los que ya están pagados, todas las deudas descartadas, es decir, aquella deuda que he tenido un impago y que la he querido descartar para quitarla del sistema, o todas, ¿de acuerdo? Para visualizarlas, tanto las pagadas como las no pagadas. A partir de ahí, el cómo pagar una deuda o acumulada o parte de ella lo veremos en siguientes seminarios. Simplemente que sepáis que aquí se acumulan todas las deudas y os da ese total. También os dará el importe o los datos de los tickets vinculados al cliente, junto con las facturas emitidas, reservas que hayáis podido tramitar con el cliente, que en este caso no tengo ninguno, y la cuenta del cliente, es decir, toda la parte de dinero que tiene acumulado el cliente en su
cuenta para poder hacer pagos con cuenta cliente. Esto es un desglose de ventas que ya hemos generado antes y que directamente tenéis aquí acumulado. Es decir, aquí lo que tendría es los pagos que vienen para cada cliente, para cada ticket y los fondos que voy añadiendo con forma de pago. ¿De acuerdo? Estos serían los depósitos y lo que va vinculado con un ticket son los pagos con cuenta cliente que por lo tanto va haciendo ese descuento del total. ¿De acuerdo? Si seguimos avanzando, tenemos otra sección para empleados. Estos empleados directamente vinculan con la parte del iPad. Aquí simplemente os centráis en la información base del empleado, el país, la dirección, etcétera, su contraseña y su código PIN. Lo podéis editar desde aquí o ir añadiendo nuevos empleados. Y el único dato que tenéis que tener en cuenta es que aquí podéis consultar las sesiones de trabajo. ¿De acuerdo? Si consulto a algún empleado que tenga sesiones en un periodo más largo, ¿de acuerdo? Aquí aparecerían ya las sesiones para poder añadir una nueva sesión, modificar alguna sesión si el empleado se ha olvidado de fichar salida, etcétera. ¿De acuerdo? Esto lo explicaremos también en el siguiente seminario, que ya iremos directamente al detalle de cómo operar con diferentes secciones. Los permisos de empleado los tratáis directamente desde el iPad y directamente cuando seleccionáis el empleado, pues tenéis aquí desglosados los permisos, ¿de acuerdo? Simplemente que sepáis que podéis editar el permiso en cuestión, guardar y que se sincronice con el dispositivo de punto de venta en cuestión. Usuarios de acceso es una parte en la que podéis dar acceso a otros correos a vuestro propio manager, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo dos usuarios míos en los que puedo vincular directamente qué secciones quiero visualizar de todo el manager. Es decir, aquí tengo todas las secciones que son estas, las que visualizo en la parte izquierda, y una vez que yo añado un correo en Dual Link, que lo primero que tendría que hacer es dar de alta ese correo, puedo añadir un usuario nuevo y darle permisos. Estas altas de usuarios dentro de una base de datos siempre las tenéis que hacer previamente accediendo a Dual Link, dando de alta este correo y después mandándole una invitación. Siempre recibirá correos esta cuenta, un correo de Dual Link para poder validar este paso, ¿de acuerdo? Y vosotros como administradores de la cuenta ya validáis qué secciones queréis que visualice. La parte de tarjetas es una forma de controlar las tarjetas vinculadas a un cliente o tarjetas anónimas, ¿de acuerdo? Aquí podéis dar de alta tarjetas. Esto directamente sincroniza con el TPV y es simplemente que sepáis que es una forma de controlar esa tarjeta con un código de barras o con un código RFID hacia un cliente en cuestión o hacia un empleado, ¿de acuerdo? Aquí lo podéis gestionar. Después tendremos un bloque de reservas, que para el bloque de reservas pues tengo una vista de reservas general. Directamente cuando voy al día me va haciendo esta información. Y para la parte de reservas tendremos un seminario solo destinado a reservas donde visualizaremos nuestra herramienta en iPad, por un lado, y cómo sincronizan las reservas en nuestro central de reservas integrados en el manager. ¿De acuerdo? Por último, la parte de productos, donde directamente cargará la visualización por orden alfabético. Este orden no tiene que ver con el que tenéis en el iPad, pero sí que sepáis acceder directamente, por ejemplo, a una categoría, seleccionar el artículo y que en esta sección ya podéis hacer todos los cambios necesarios, o bien de información de stock, unidades de medida, la categoría de stock, si tiene algún tipo de bloqueo, el precio. En este seminario solo vamos a ver hoy el detalle de la parte de producto, que sepáis que tenéis por un lado el importe que queréis tener para cada una de las tarifas añadidas en la base de datos y el importe de ventas. En los siguientes seminarios explicaremos un punto más derivado sobre todo o destinado sobre todo a la parte de licores o a la parte de ventas mediante formatos. Por ejemplo, yo tengo aquí ejemplo de combinado y shot. Esto lo veremos en siguientes seminarios porque ya afectan sobre todo a la parte de stock y en cómo se debería de tratar la base de datos para controlar de forma eficiente el stock. Parte de categorías son las categorías de productos, simplemente que
pueda configurar aquí alguna de las opciones. Esto ya lo venís haciendo por parte del TPV y no tiene mucho más comentario, que sepáis que podéis añadir una categoría y cambiar sus atributos. Ofertas, que sincroniza también a través de la parte del TPV. Esto lo explicaremos detalladamente en un seminario solo de ofertas. Y ya toda la parte de herramienta de stock. Es decir, que sepáis que todas estas secciones, en este caso proveedores, stock, pedidos bajo mínimos, etcétera, son herramientas diferentes para todo lo que es el contenido de stock. Tenemos un seminario solo para la parte de stock, ¿de acuerdo? Y en este seminario queríamos simplemente que quedara muy claro todas las secciones que contempla el manager, cómo se opera con ellas, siempre funcionan de la misma manera en cuanto a la consulta de fechas, pero que sepáis que una vez que estoy dentro de proveedores, pues ya lógicamente tengo varias secciones y es una herramienta, en este caso, como habéis visto en todo el seminario, que nunca recarga la página web, ¿de acuerdo? Es una especie de aplicación embebida dentro de la web y en este caso, para poder hacer un login o un logout por seguridad en cuanto hagáis cualquier gesto de ir hacia atrás o recargar la página, directamente os tirará de la página, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que hagáis el primer login, os llevará a la parte de gráficas. Tenéis el local con el que estáis visualizando y siempre cargará el último local. Si sois clientes que tenéis diferentes locales o que controláis diferentes locales, aquí podéis añadir varios de ellos y a partir de ahí, una vez seleccionado el local, iréis navegando entre las diferentes secciones. Y bien, pues hasta aquí el seminario de iniciación al manager. Habéis visto que es bastante extenso. En esta primera información, como ya hemos dicho, solo queríamos que os quedara muy claro cómo consultar información, ¿de acuerdo? Que es lo primordial cuando un cliente llega a Dual Link, que es cómo puedo extraer la información que está generando mi punto de venta. Y queríamos sobre todo que os quedara claro que es una herramienta también de gestión, la parte del manager, la parte de consultas, donde iremos en próximos seminarios pues haciendo esa gestión de las partes de hacer una anulación, generar una factura, modificar formas de pago, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No os queríamos meter más carga de información en esta primera vista. Espero que haya sido de gran utilidad para vosotros y por nuestra parte encantados de contar con vosotros. Daros muchas gracias por contar con nuestro sistema. Y nada, estamos abiertos a cualquier tipo de consulta, a cualquier tipo de mejora que podamos tener dentro de nuestras herramientas en los canales ya que conocéis, vía correo o vía vuestro distribuidor de confianza. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta la próxima.